Y continuamos con esta maravillosa serie, La Dimensión Invisible de Dios. Ojalá que la mayor parte de ustedes que han escuchado estas conferencias las sigan continuamente, porque es una serie, se los digo con todo mi corazón, de las más profundas que en los 40 años que tenemos anunciando el mensaje del Evangelio de Cristo hemos compartido, de las más profundas. Y hemos compartido Ezequiel, tengo grabado todo el Génesis, Apocalipsis, tenemos 100 conferencias de Apocalipsis, pero realmente mientras más vamos avanzando en la historia, más luz vamos recibiendo de parte de Dios, más claridad de pensamientos, más discernimiento de lo que está pasando en el mundo, y ya es muy difícil que un cristiano que vive verdaderamente en este libro pueda perder el rumbo o su barco naufragar. Un capitán que abandona el timón es un capitán que está condenado a naufragar o encallar en cualquier momento. Un piloto de avión que deja sus instrumentos a un lado y está condenado porque no sabe si va volando así, o así, o así, o va de bajada o va de subida. Un buzo a más de 30, 40 metros de profundidad, si no trae el reloj que le dice que va descendiendo o que va subiendo, pierde el contacto con lo que le rodea y puede quedarse completamente con el tiempo ahogado o que burbujas de oxígeno entren a su sangre. Y así las personas, una familia que no tenga la Biblia o un hombre que no tenga la Biblia como su brújula, como su guía, vas a perder el rumbo y tarde o temprano te vas a autodestruir. Entonces, la revelación de Dios es progresiva, recuerda esto. Si lo quieren apuntar, la revelación de Dios es progresiva. El camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. A los 12 años de ser cristianos tenías así de luz. Cuando un niño nace, ¿verdad? Nace con los ojos cerrados. No tiene lenguaje, no tiene expresión, no tiene nada. Comienza a abrir sus ojitos, comienza a tener sombras. Sus nervios ópticos comienzan a condicionarse y adaptarse al medio ambiente, y es exactamente la vida espiritual. Los recién nacidos, ¿verdad?, no pueden ver bien, no entienden muchas cosas, como me acuerdo cuando me preguntaban, cuando yo recién me convertí, oye, cuéntanos, si tú eras ateo, Armando, y tú eras revolucionario, y tú eras comunista, y eras de los más grandes comunistas aquí en México, etcétera, etcétera, ¿qué te pasó? Y me acuerdo que yo les contestaba, lo único que sé es que Jesús vive. Era mi única respuesta que tenía. He descubierto que Jesús vive y entró a mi vida. Y conforme yo vaya avanzando y estudiando, les voy a ir compartiendo lo que he descubierto en la vida de Jesús. Entonces, la revelación es progresiva y mientras más creces, primero en la primaria aritmética, sumas, restas, quebrados, pasas a secundaria al álgebra, pasas a las matemáticas, a la raíz cuadrada, al álgebra cuántica, etcétera, etcétera, y conforme vas creciendo vas aumentando tu capacidad matemática o tu capacidad de conocimiento. Así es la Biblia. Mientras más estamos estudiando la Biblia, más luz tienes, más entendimiento y al mismo tiempo más seguridad en tu vida y más paz para poder enfrentar las batallas que tenemos que enfrentar todos en el futuro. Abran sus Biblias en esta mañana en el Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, porque el tema en esta mañana se llama Pentecostés y Babel. Vamos a ver la increíble relación que ha pasado desapercibida entre lo que sucedió en Pentecostés y lo que sucedió en la Torre de Babel. Desgraciadamente, la mayor parte de las veces que se trata de estudiar Pentecostés o el capítulo 2 de los Hechos, por la misma imperfección del que todos somos como cristianos imperfectos, se puso énfasis nada más en las lenguas. Y me acuerdo que en las iglesias que yo recorrí,
porque estuve en Guerrero, en Oaxaca, recorriendo las sierras con los mismos indígenas, en las sierras del norte de Guatemala, en el sur de México, en Oaxaca, en poblados donde ni siquiera usan el dinero. En Oaxaca hay tribus indígenas que usan el trueque todavía, de hace miles de años, y ahí estuvimos llevando la palabra de Dios. Y durante todo ese tiempo me acuerdo que a donde quiera que iba siempre se ponía énfasis en el famoso don de lenguas. Y como en Pentecostés fue el día que el Espíritu Santo bajó y la evidencia de que estas personas habían tenido el Espíritu Santo eran las lenguas, se estableció este hecho como algo doctrinal, sin entender realmente lo que pasó en Pentecostés, qué es lo que vamos a descubrir y nos va a asombrar a todos nosotros. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, capítulo 2 de los Hechos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Subraya la palabra viento, es la palabra clave. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. También subraya fuego, porque la palabra viento y fuego son importantes. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén, esto es lo interesante, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos o confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, eran lenguajes conocidos, y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿qué no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma? Porque la palabra lengua es la palabra griega glosa, que significa lenguaje. ¿Cómo les oímos hablar en nuestro propio lenguaje? Lo que hemos oído: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar otra vez en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Muy bien. Los que han seguido esta serie, les va a ser más fácil comprenderlo. Porque cuando estudiamos la Torre de Babel, que fueron las últimas dos conferencias, y vimos lo que pasó en la Torre de Babel, vayamos rápido a Génesis capítulo 11, vamos a ver que sucedió algo similar a lo que estamos viendo en Pentecostés. La confusión de lenguas. Esto es muy interesante. En la Torre de Babel se juntaron todos, capítulo 11 del Génesis, y en aquel tiempo no había lenguajes. Esto es muy importante porque la mayor parte de los lingüistas han tratado de investigar a través de los siglos de dónde se originaron las lenguas, los lenguajes. ¿Cuál fue el origen de que haya tantas lenguas en el mundo? Bueno, algunos han llegado a poder concluir que la mayor parte de los lenguajes tienen sus bases en el hebreo y en el latín, y después en el griego, hebreo, latín, griego, y la mayor parte de las raíces etimológicas de muchas palabras o de la mayor parte de las palabras tienen su origen en el griego, en el latín y en el hebreo. Si tú vas a estudiar algún día lenguajes o quieres convertirte en un politólogo o estudiar ciencias políticas, ¿verdad? Vas a tener que investigar esto y vas a tener que concluir que es importante saber el origen de las raíces para poder tener una discusión. Por ejemplo,
El otro día tenía una conversación con unas personas que me decían, es que los homosexuales se defienden diciendo que las personas que no están de acuerdo con ellos, síganme con cuidado, son homofóbicas. Fíjense la palabra homofóbica que ellos están usando sin saber lo que significa. La palabra homo, hombre, fobia, temor o odio a los hombres. Entonces los homofóbicos no somos nosotros, son ellos, porque ellos se odian su hombría. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos estar discutiendo y hablando en los medios de comunicación, los comentaristas, y comenzamos a emitir o a discutir cosas que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo? Y cuando no tenemos el conocimiento, tú no puedes argumentar ni tener un debate con nadie cuando la persona que te está debatiendo no conoce el significado de las mismas palabras. Y es lo mismo también en la abogacía. En la abogacía tú haces un contrato y donde el abogado le falte una coma o le falte una palabra que tenga otro sinónimo o significado, te pueden voltear un contrato y pueden defenderlo para defender a un reo o a un acusado. Esto es interesantísimo. Muy bien. Pero todos ustedes que vinieron antes y que han estado escuchando estas conferencias, ¿recuerdan ustedes que ahí en la Torre de Babel se juntaron todos, había un solo lenguaje y dijeron, hagámonos un nombre y levantemos una torre que llegue al cielo? Y dice el versículo 7, porque aquí está la clave, dijo Dios, descendamos y confundamos su lengua. Confundamos su lengua. Lo que pasó en Pentecostés sucedió lo mismo. Hubo una confusión ¿de qué? De lenguas, porque de repente uno hablaba en persa o en farsí, que es el idioma que se habla en Irán, el otro hablaba en caldeo, el otro hablaba por acá y por allá, y todos estaban confundidos, sabiendo, porque el día de Pentecostés es el día en que venían de todas partes a Jerusalén a celebrar esa fiesta, y ahí se juntaban la mayor parte de los judíos. Pero había judíos en Persia, que es Irán, había judíos fuera de Jerusalén, en el Líbano, en el Egipto, etcétera, etcétera, que tenían su lenguaje y comenzaron a hablar en su lenguaje el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿pero por qué tuvo que suceder este fenómeno? Dice la Biblia claramente que lo que sucedió fue realmente único. Está claro por estas referencias que en el libro del Génesis, en el capítulo 11 de la Torre de Babel, Dios por primera vez abandona a las naciones. En el capítulo 11 del Génesis, Dios abandona a las naciones y las entrega a los principados demoníacos, a los principados satánicos, que la Biblia les llama también Elohim, o sea, dioses. A Satanás en 2 Corintios 4:4 se le llama el Dios de este mundo. Entonces la pregunta es que también es un Dios. Es que cuando alguien tiene cierto poder o ejerce influencia sobre muchas personas, en la Biblia se le llama Dios. Un ateo, por ejemplo, si tú eres ateo, tú eres un Dios. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué eres un Dios? Porque te estás endiosando. Al decir yo no creo en ningún Dios, estás diciendo yo soy Dios para mí mismo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que tú vas a establecer tus reglas de conducta? ¿Que tú tienes tus mandamientos? ¿Que nadie te va a decir qué moral debes de tener? Te endiosas. Por eso filosóficamente el ateísmo no se puede defender ya. Porque es indefendible filosóficamente el ateísmo. Entonces, cuando una persona dice yo no creo en Dios, él te lo dice porque está creyendo que Él es Dios. Aunque él no lo sepa, él se ha endiosado y ha dicho no hay nadie más que yo, y yo sé cómo educar a mi familia, yo sé cómo debo administrar mi trabajo, cómo educar a mis hijos, no necesito a ningún Dios. Entonces es un Dios para él mismo. Fue lo que hizo Satanás. Y todas las personas que rechazan al único Dios verdadero se endiosan y se convierten en dioses para ellos mismos. Si me van siguiendo, veamos dos pasajes en Deuteronomio capítulo 4 y Deuteronomio 32. Veamos el primero en Deuteronomio 4,
versículo 19. Vean ustedes lo que pasó en la Torre de Babel. Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo. O sea, cuando habla la Biblia del ejército del cielo, está hablando de todos los falsos dioses, que son los principados satánicos. Seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha, y la palabra concedido es, los ha dividido o los ha entregado a quienes, a estos dioses, a este ejército en el cielo, a los pueblos debajo de todos los cielos. En la Torre de Babel, como lo vamos a ver en Deuteronomio 32, Dios le dijo a las naciones: a Dios no quieren servirme, ahí se ven. Y los principados satánicos se apoderaron, vamos a hacerlo contemporáneamente, de México, de Estados Unidos, de Guatemala, del continente africano, de Inglaterra, de Italia, como nos lo dice más, vamos a ver Daniel 10, que los imperios de Persia y los imperios de Grecia tenían principados satánicos gobernándolos. Y en el Nuevo Testamento, Efesios 6:12, lo concluye. No tenemos lucha contra sangre. La lucha no es entre tu esposo y tu esposa, no es contra tu suegra, no es con los comunistas, no es contra el gobierno. Nuestra lucha, los cristianos lo entienden, no es entre nosotros, sino entre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo invisible que nos corre las cortinas la Biblia, que son los que están verdaderamente detrás de los gobernantes, de los pederastas, de los femicidas, de los homicidas, de los violadores, de todo lo que sea descomposición, violencia, etcétera, etcétera. Hay poderes escondidos detrás de esas personas. Ellos no lo saben, y la mayor parte de los cristianos todavía creen en Caperucita Roja y en Alicia en el País de las Maravillas, y se los olvida que estamos en un mundo sitiado completamente por poderes de Satanás. Y se te olvida orar por tus hijos, se te olvida orar por tu matrimonio, se te olvida y descuidas tu vida espiritual y comienzas a lamentarte por las decisiones equivocadas que comienzas a hacer, porque se te olvidó que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Ahora vean esta verdad en Deuteronomio 32, versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, o sea, cuando Dios quiso repartir o darles algo a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, ¿cuándo fue esto? En Babel, en Génesis capítulo 11. Estableció los límites de los pueblos. Ahí comenzó Dios a decir: este es el continente africano, el continente australiano, el continente norteamericano. Ahí hizo una división de las naciones que Dios hizo. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Elohim. En muchas versiones viene los hijos de Israel, pero en la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, y en los rollos que se encontraron en el Mar Muerto del libro de Deuteronomio, dice de los hijos de Ben Elohim. La Nueva Versión Internacional, allá hay muchas versiones que lo traducen correctamente, otras que se quedaron con el número de los hijos de Israel. Pero no puede ser el número de los hijos de Israel simplemente porque aquí Dios no había fundado Israel. Israel fue fundado en el capítulo siguiente de Génesis capítulo 11. En el capítulo 11 tenemos la Torre de Babel,
y cuando Dios entrega las naciones a los principados satánicos, en el capítulo 12, Dios entonces decide, cuando todas las naciones ya están bajo el poder del enemigo, Dios levanta una nación y llama a un hombre llamado Abraham. Y ahí comienza Dios a Abraham, capítulo 12 del Génesis, a decirle: Abraham, a ti te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición. ¿A quiénes? A todas las naciones que están actualmente en poderes de las tinieblas. Entonces Israel en la Biblia comienza a resurgir rodeado de paganismo, brujería, ocultismo, depravación, bestialismo, pederastia y todas las abominaciones a las que las naciones cayeron cuando Dios levanta a Israel para que Israel sea un foco, una antorcha, la única luz para enseñarles a las naciones que los dioses de ellos son falsos y que el único Dios es el Dios verdadero. Esta fue la razón por la cual Dios levanta a la nación de Israel, para mostrarle al mundo su luz. Sin embargo, ¿qué conexión encontramos entre Pentecostés y entre Babel? Regresamos a Hechos capítulo 2 y veamos la conexión o las piezas clave que nos conectan con Babel en Pentecostés. Vean ustedes en el versículo 3 del capítulo 2 de los Hechos, que dice: se les aparecieron lenguas repartidas, divididas, como de fuego, asentándose como cada uno de ellos estaban sentados. Y se dice que los judíos estaban confundidos. Y estas dos palabras, repartidos y confundidos, son las palabras de la Torre de Babel y de Deuteronomio capítulo 32. En la Torre de Babel estaban confundidos por los idiomas y Dios hizo dividir a las naciones por causa de su rebelión. Lucas, el autor del libro de los Hechos, era un gentil y él solo podía leer el griego. Esto es muy importante. Y es lógico que Lucas usara la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, porque en el Antiguo Testamento, para la iglesia primitiva, solamente se podía leer en el griego. Y Lucas estaba pensando cuando escribió, porque Lucas es el autor de todo el libro de los Hechos. Si lo quieres apuntar ahí en tu Biblia, Lucas es el autor del libro de los Hechos y Lucas era un médico. Es el único autor en el Nuevo Testamento no judío, Lucas. Él era un gentil, no era judío. ¿Y qué encontramos entonces en esta confusión? Bueno, encontramos claramente que estos nuevos creyentes ahora aceptaban a Jesús como el Mesías. Y ellos, al oír el Evangelio en su idioma, Dios quería en Pentecostés romper la maldición de Babel, y ahora venía Jesucristo al mundo para mandar a un ejército, que somos nosotros, de cristianos, y llevar el Evangelio a Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A dónde? A las naciones. Y a predicar el Evangelio a las naciones para que las naciones reconozcan que Jesús es el único Dios. Y esta lucha que convirtió a la iglesia primitiva para ir fuera de Jerusalén es precisamente lo que se convirtió en el evangelismo mundial. Y recibirán poder. ¿Para hablar en lenguas? No, no dice eso. Hechos 1:8. Recibirán poder. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para que me sean testigos. Me acuerdo durante el tiempo en el que yo iba a las iglesias y me decían: pase al frente, saque la lengua, y me agarran con unas pinzas. En el nombre de Jesús, hable en lenguas o cáigase al suelo. Y
Y yo me acuerdo con la poca doctrina que tenía, que me levantaba y les decía a muchos cristianos, oigan, pero realmente, ¿tú crees que porque tienes un don, tienes al Espíritu Santo? Mi pregunta es, ¿a cuántas almas has ganado para Cristo? Porque la evidencia de un cristiano son las almas que gana para Cristo, no sus dones. Los dones pueden ser falsificados, pero no el fruto del Espíritu. Síganme con mucho cuidado, aprendan algo, ya están grandecitos. El cristiano no es conocido por los dones pueden ser falsificados. Los mormones hablan lenguas, los de la luz del mundo hablan lenguas, los de Pare de Sufrir hablan lenguas, las sectas hablan lenguas. Las lenguas se pueden falsificar, pero el fruto del Espíritu, como es del Espíritu, es infalsificable. Y el cristiano no es conocido por los dones que tiene, porque en Mateo 7 Cristo les dijo, muchos vendrán a mí y dirán, hablamos lenguas, echamos demonios, y les diré, nunca los conocí. ¡Qué tremendo! Y yo fui uno de los que me caía al suelo, Señor, y comencé a temblar como alambre eléctrico. Eso no implicaba que tenés al Espíritu Santo. Esas son payasadas que han entrado a la iglesia, de payasos predicadores que tratan de hacer espectáculo y un show con lo que es santo y lo que es el Espíritu Santo. Y tenemos que poner los puntos sobre las íes, aunque en muchos lados ya nos cierren las puertas y no nos dejen predicar, porque primero está la gloria y la integridad de Dios. Ahora veamos nosotros en el Nuevo Testamento, en varios pasajes. Vamos a comenzar con Efesios, de qué forma el Nuevo Testamento confirma todo lo que estamos diciendo acerca de cómo el vocabulario que el Espíritu Santo usó para referirse a los principados que están en las naciones, en el mundo entero. Nuestra conferencia última, ¿se acuerdan cómo se llamó? La geografía cósmica. Estoy seguro que antes de venir ya la oyeron y por eso entienden mucho lo que estamos hablando. Pero si en una serie tú no sigues la serie, pues te pierdes y te brincas de la primaria a la preparatoria, y entre la primaria y la preparatoria está la secundaria. Entonces así pasa cuando estudiamos las series de Dios. Tenemos que ir poco a poco y vamos entendiendo más y más y más, y así podemos llegar a la conclusión. El vocabulario que se usa en el Nuevo Testamento es espiritualmente refiriéndose a la geografía cósmica. En otras palabras, geografía cósmica es, hay una división en el mundo repartida, como ya lo vimos en Deuteronomio 4, Deuteronomio 32 y en la Torre de Babel, donde todas las naciones están en manos de poderes de las tinieblas. De acuerdo a la Biblia, las naciones del mundo están en poder de las tinieblas, y desde hace 2000 años, cuando el Evangelio, los apóstoles comenzaron a predicarlo por todo el mundo y comenzaron a evangelizar, tenemos ahora, escuchen esto, increíble e irónico, ¿cuáles creen ustedes que son las dos naciones en este momento del siglo XXI con más crecimiento de cristianos? México, Atlacomulco, la China e Irán. ¿Me escuchaste? La China comunista capitalista, y que está casi todos los días tratando de cerrar iglesias, es la iglesia con el crecimiento más grande de iglesias cristianas. E Irán, donde tienen el Islam y donde odian a los occidentales, es donde más cristianos están creciendo. Increíble, pero cierto. Donde más presión hay, es donde más crece el cristianismo. Otra nación impresionantemente que ha crecido en Cristo es Brasil. Brasil es una de las naciones donde más iglesias evangélicas cristianas existen. México está resurgiendo de una forma tremenda en el cristianismo. En los 80s, escuchen esto, para darles algunas estadísticas, en los 80s, 70s, 80s, el 65% de los cristianos en México eran de la clase media baja.
El 85% de los cristianos eran de la clase media baja en México. Y cuando veían a un pastor en aquel tiempo, le preguntaban: ¿dónde están tus chivos? No se ve ni lo que era un pastor. Oigan, les presento un pastor. No había la mentalidad ni la cultura que hay de los 90s y a principios del siglo XXI en México. Ya para no ir a otras naciones, porque yo tengo 40 años predicando este evangelio. Y me acuerdo que en los 80s, 90s, cuando yo me di cuenta de eso, recorrí casi toda la República Mexicana, porque trabajaba yo con un evangelista que se llama Luis Palau. Me contrató Luis Palau para ser un evangelista itinerante. Le preparaba yo en el sur de México sus campañas. Él llegaba a la Plaza de Toros y recorrí todo Tabasco, Oaxaca, con indígenas de iglesia en iglesia, durmiendo en el suelo, en Coajiculapa, en Guerrero, en el Ciruelo, donde todavía en Guerrero hay leprosos, en sierras de Oaxaca. Recorrí casi toda la República Mexicana y me di cuenta que los licenciados, los abogados, los doctores, los médicos, la mayor parte de ellos no formaban parte de las iglesias. Consideraban a los pastores de segunda o de tercera clase. Los veían maleducados, como decía Cantinflas, desleídos y deslustrados. Entonces, en los 80s comenzamos a formar Vía Nueva para México y a hacer conferencias en el Hotel María Isabel Sheraton. Pero las conferencias eran el ateísmo o la filosofía del ateísmo, creación, evolución, la filosofía y la Biblia, con puros temas que atraían a la clase media alta y querían escuchar algo nuevo. Y comenzamos a descubrir y a enseñarles que la Biblia tiene más intelecto, más profundidad y más capacidad y más filosofía que cualquier academia científica o académica que tú me puedas enseñar. Y comenzamos a levantar un movimiento tremendo. Fuimos de los fundadores en los 80s en México de este movimiento. Ya en los 90s en México ya había profesionistas cristianos, comenzaban a entender el evangelio, se enamoraron del evangelio y comenzaron a crecer y comenzamos a entrar al gobierno, gracias a Dios. El gobierno del presidente López Portillo nos puso al general Durazo, que en aquel tiempo era el jefe de la policía, nos mandó helicópteros para que fuéramos a volar a Santa Marta, Catitla. Aterrizamos en la escuela de policías en el desierto de los Leones. Pasaban, me acuerdo, con Alán y con Moisés, mis hijos que estaban chiquititos, y aterrizábamos ahí en 5 de febrero en la torre donde estaba la policía de México, y comenzamos a hacer una propagación impresionante con los soldados, con los reclusorios, con la policía, con las clases sociales, a tener debates públicos con ateos, con agnósticos en las universidades. Y hubo un movimiento en México que comenzó a incendiar, y comenzamos a incendiar México con el Evangelio de Cristo, demostrando que la Biblia hace pedazos cualquier ideología y cualquier filosofía del ser humano. Y ahora en el siglo XXI, los más grandes pensadores y los más grandes politólogos que existen en el mundo son cristianos. Y la gente más educada y la gente más civilizada que hay actualmente son cristianos. Entonces vemos nosotros cómo penetró el evangelio, cómo penetró en el tiempo de los hechos. México, ¿cuándo creen que llegó el evangelio a México? 1890, 1888, 1890, cuando llegaron algunos presbiterianos a Oaxaca y a Tabasco, que son los estados más evangelizados en México. Tabasco está lleno de iglesias presbiterianas. Y comenzó el evangelio a los indígenas, a la clase popular, etcétera, etcétera, y la mayor parte de ellos murieron. Y en Estados Unidos, ¿cuándo llegó el evangelio? 1525. Virgen de todos los santos. Nos llevan nuestros primos norteamericanos más de 350, 400 años de cultura a los latinoamericanos. Por eso estamos como estamos. Y por eso hay tanta envidia con los que están desarrollados, porque la persona por naturaleza envidias, y no los imperialistas. Un momentito, cuando tú dices imperialistas, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Los únicos imperialistas de la historia del siglo XX fueron los rusos.
Imperialista es una nación que llega a una nación y ahí se queda, como hicieron el gobierno comunista de Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos, jamás de las naciones que ha librado de las dictaduras, nunca se quedó ahí, jamás en la historia. Pero se comenzó a introducir en la cultura de las universidades en Latinoamérica. En México en los 80s estábamos en la Universidad de Economía y Filosofía llena de ateos y de comunistas. Yo me acuerdo que pasaba por la zona rosa, que en aquel tiempo la zona rosa estaba llena de mesas por afuera con cafecitos, ¿verdad? Y eran puras discusiones intelectuales y puros ateos y agnósticos y escépticos. Y si tú decías que no eras ateo, eras un tonto, porque en aquel tiempo ser ateo era ser inteligente. Nada más escucha esta estupidez. Ser ateo era ser un bruto, era ser inteligente. Y no ser ateo, eres un bruto. Ah, ¿eres cristianito? ¿Eres de esos que crees que Adán y Eva? ¿Crees que la Biblia? Sí, ¿y qué? La ignorancia tan tremenda que prevaleció. Y poco a poco este mensaje ha llegado y seguirá llegando a las naciones por medio de Jesucristo. Y podemos ahora ser una generación que podemos transformar, como mi esposo lo dijo hace unos momentos. No necesitamos tanto barullo de desfiles. Nosotros, con nuestro testimonio, con las almas que tú puedas ganar, podemos transformar nuestra propia República Mexicana. Y con la influencia que tengamos también en cualquier gobierno que tenga México. El libro de los Efesios en el Nuevo Testamento y Colosenses y todos los libros nos hablan de esta influencia que existe de principados, dominios, tronos, dioses en el cosmos rodeando al mundo que vivimos. Dice Efesios 1, versículo 20, está hablando de Jesucristo, que el Espíritu que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, lo sentó ese Espíritu a la diestra en los lugares celestiales anota, todo principado. ¿Qué quiere decir esto? Principados satánicos. Jesús está arriba de todos los principados satánicos, de todas las autoridades, de todos los poderes y de todos los señoríos, y sobre todo nombro que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Cuando Cristo resucitó, Mateo 28, dijo: toda potestad, ¿qué significa? Todo el poder del cosmos me es dado a mí. Cuando yo resucité de los muertos, mi Padre me entrega a mí ahora todo el poder. Y ese poder que está sobre todos los principados y sobre todas las potestades está en ti. Está en nosotros. Porque Jesús está en nuestra vida. Y en ese momento te das cuenta que el diablo no tiene nada que meterse con nosotros, a menos que tú le cedas terreno. Mientras estemos caminando de la mano de Jesucristo, ninguna plaga tocará tu morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mi Dios, en quien confiaré. Te librará del lazo el cazador es el diablo. Librará a nuestros hijos, y nuestros hijos son, Salmo 112, versículo 2, nuestra herencia, y lo reclamamos, porque si yo tengo a Cristo, mis hijos lo son también. Aunque muchos de los tuyos no están caminando con Jesús, pero mientras más te entregues a Cristo y más santidad hay en tu vida, más oportunidades tendrán tus hijos y tu ministerio y tu trabajo y tu matrimonio de salir adelante. Cuando el cristiano se apropia de estas promesas, ya no tienes, ahí está muy oscura mi casa, no entro. Hermano, venga por favor a echar los chamucos de mi casa. Y hay un endemoniado que ahí está, traigan al pastor. Tú tienes el mismo poder que el pastor, por el amor de Dios. Pero tienes temor, no lo crees, por eso no que venga el pastor y que saque los demonios. En mi casa soy un ruido, traigan al pastor, vamos a echarle aceite. ¿Qué aceite ni qué 8 cuartos?
El aceite en el Antiguo Testamento era un símbolo del Espíritu Santo, ahora es la palabra. En el nombre de Jesús estoy aquí en mi casa y me siento en la sala con mis hijos y reprendemos si esta casa estuvo en manos de espíritus, si aquí se hicieron limpias, si aquí habitaron brujos, fuera en el nombre de Jesús. Y ese poder que tenemos nosotros se someten al poder, no es de nosotros, es de Jesús. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Vean ustedes, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda esta organización que existe era para el bien de Dios. Rechazaron a Dios y ahora esta organización de principados, gobernadores, Dios los entregó a las naciones. Y esto es interesantísimo. ¿De dónde creemos, señores abogados que nos visitan, historiadores, sociólogos, de dónde pensamos nosotros, de dónde crees tú que viene la idea de un presidente de la República, de un vicepresidente, de una Cámara de Senadores, de un grupo de diputados, de un jefe de la policía, de un presidente municipal, un gobernador estatal, un gobierno federal sobre los estatales? Todo esto viene de la Biblia. Toda esta organización la tiene Satanás. Él es el amo y presidente. Los principados satánicos son sus gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad en Efesios 6:12, o sea, los demonios son los soldados rasos, son los que hacen el trabajo sucio, son los que se meten a la gente y a los animales. Cuando Dios le dijo a Moisés en el libro del Éxodo, Moisés, te voy a entregar unos planos. Y estos planos vas a hacer desde la A hasta la Z lo que yo te ordeno. Estos planos son cómo fabricar el tabernáculo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento no fue una idea de un arquitecto, ni tampoco del que hizo la Torre de México, que es la primera estructura que hicieron en contra de temblores ahí en Insurgentes. Esta estructura viene del cielo. Y Dios le da los planos a Moisés, y Moisés diseña el atrio, el altar, el lavacro, el lugar santo, el velo y el lugar santísimo, porque este tabernáculo, este diseño está en el cielo. Y los gobiernos que están en la tierra son los gobiernos que Dios estableció cuando repartió a las naciones. Y la división que tienen los gobiernos viene de las divisiones que existieron primero en los gobiernos de Satanás. Y estos gobiernos se han manchado, se han ensuciado porque han violado y transgredido lo más importante de un gobierno, que es la justicia. Y cuando la justicia es transgredida y la justicia es hecha a un lado, viene la anarquía. Y la anarquía es cuando cada quien hace lo que le da la gana. Y cuando ya no hay nadie que te diga lo que tienes que hacer. Cuando no hay un freno para el mundo de pecado que vivimos y la maldad que tenemos, es cuando ahora sí que se despotrica, como dicen en los ranchos, los becerros, y se brincan las tablas los chivos, y entonces ese rancho se perdió completamente. Todo viene de la palabra de Dios. Y Efesios, vayamos en penúltimo lugar al libro de los Efesios, donde claramente el apóstol Pablo lo explica para que nosotros lo metamos en nuestra cabecita y lo entendamos. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos haciendo ejercicio. Eso dice, fortaleceos meditando en Chapultepec. Fortaleceos yéndose a las pirámides de Teotihuacán a obtener energía.
Nada de eso, ¿verdad? Todo eso son salidas falsas que el mundo ha buscado por la ignorancia de la Biblia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben lo que dice esto en el original griego? Saquen fuerzas de Dios porque ustedes no tienen ningunas. Cuando tú reconozcas tu dependencia de Dios, que somos unos inútiles, débiles, vulnerables, tercos, tontos, indefensos, imperfectos, y a ver la condición en la que yo me encuentro, clamo, Dios mío, ayúdame. Separado de ti no voy a hacer nunca nada, te necesito. Pero hasta que tú no veas tu condición como Dios nos ve, que sin Él no hacemos nada, somos indefensos para poder defendernos, no tenemos el conocimiento ni la sabiduría para tener un matrimonio, ni educar hijos, ni nada, es cuando viene la humildad. La persona humilde es la persona que reconoce su dependencia de Dios. Apúntalo si quieres. No es la persona, hermanito, muy buenas 10, con todo el cuello roto y los guarachitos. Para nosotros esa es una persona humilde, es una persona pobre. La humildad en la Biblia es reconocer la dependencia diaria que tenemos de Dios. Ahora muy bien, fortalezcámonos en el Señor diario. ¿Cómo viene esta fuerza? En contacto con este libro. Diario, al leer la Biblia, 2, 3 versículos, tratar de memorizar 2, 3 versículos diarios, cerrar mis ojos, ponerme en contacto con el mundo espiritual. Señor, aquí estoy, tu siervo inútil. Oh Dios, cada día reconozco que no la hago, Señor. Soy tan tonto, ¿verdad? Soy tan tonta, tan burra, tan burro, ¿verdad? Me falta hacer... Aquí estoy, Señor, vengo a nutrirme con tu palabra. Y cuando haces contacto con la Biblia, hay un poder en la Biblia que muy pocos cristianos han descubierto. No es un libro común y corriente, no es un libro de Octavio Paz o de William Shakespeare. Es un libro que Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Y la parte del ser humano, que es la parte espiritual, el único alimento que tú tienes para el físico, las manzanas, las frutas, el cuerpo, el ejercicio físico, pero tu espíritu necesita fortaleza diaria, porque es la que sostiene la mente y el cuerpo. Y si tú no tienes contacto con la Biblia diario y no ejerces la disciplina de tener contacto con la Biblia, pues eres un cristiano deprimido, desesperanzado, ya tiraste la toalla, no sirve para nada, ya para qué. El cristianismo no funcionó para mí, ese y el otro, porque nunca aprendiste a alimentarte de la palabra de Dios, ni quisiste practicar la santidad. Creíste que eran cuentos chinos, ¿verdad? Y comenzaste con una vida completamente de disolución, de anarquía a las leyes de Dios. Y te encuentras en el momento en que tú te encuentras por tu rebelión en contra de aquel que nos creó a su imagen y semejanza. Y a continuación dice Efesios, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué está diciéndonos el Espíritu Santo? Que el diablo está desde que tú te levantas hasta que nos acostamos y también en los sueños, tratando de meterse de alguna forma en nuestro subconsciente, en el inconsciente, alterar nuestras neuronas cerebrales, cambiar nuestra manera de pensar, ponernos trampas y decirnos todos los días, ¿con que Dios ha dicho? La misma mentira de Satanás a Eva, ¿con que Dios te ha dicho no comas de ese árbol? ¿Con que Dios te ha dicho no toques a tu novia? ¿Tú le crees eso a Dios? ¿Con que Dios te ha dicho no tengas relaciones sexuales hasta que tú te cases? ¿De veras le crees a Dios? ¿Con que Dios te ha dicho no cometerás adulterio? Mira, tu esposa gorda parece una ballena. ¿Y así la vas a seguir queriendo? Oye, hay muchas muchachas mejor bonitas. Mira, tu esposo parece hipopótamo. ¿Así lo vas a seguir queriendo? ¿Con que Dios te ha dicho no robes? ¿Con que Dios te ha dicho mantén tu integridad y tu honestidad a pesar de cualquier cosa? ¿De veras con que Dios te ha dicho eso? ¿Con que Dios te ha dicho la mentira del comunismo? El fin justifica los medios.
Nunca los medios justifican el fin. O la obra de Dios se hace con los medios de Dios, o no hagas la obra de Dios. Tantas mentiras por las cuales estamos rodeados, porque hemos creído la mentira de Satanás. Y él lo continúa diciendo: Dios es un mentiroso, no le creas. Y dice aquí en Efesios: ponte esta armadura contra las hechas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. Vean los rangos y la organización de la geografía cósmica del diablo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir. Escucha, nunca se nos manda corretear al diablo. Hubo una época en el cristianismo, hace algunos años, en el que iban hermanos al Popocatépetl o allá al Everest a aventarle flechas al Popocatépetl para matar los principados de potestades que hay en México. O hay hermanos que se han subido en helicópteros y han rodeado aceite o dejan caer aceite sobre poblaciones para decir que están sellando y que están echando fuera el diablo y los demonios. Son barbaridades. Se nos manda resistirlo nada más. ¿Y cómo lo resistes? Con tu santidad. Someteos a Dios, Santiago capítulo 4, y el diablo huirá de tu vida. No es persiguiéndolo. Vamos a hacerle guerra al diablo. ¿En dónde está en la Biblia? Se nos manda simplemente resistirlo. Y el que lo agrede es Dios, no nosotros. En Judas, antes del Apocalipsis, el arcángel Miguel dice que el diablo andaba buscando el cuerpo de Moisés. Y el mismo arcángel Miguel, príncipe y comandante de los ejércitos del cielo de Dios, de los ángeles buenos de Dios, le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Ni siquiera él se consideró con la autoridad de reprender al príncipe de este mundo. Igual nosotros, cuando le decimos te vas en el nombre de Cristo, es en el nombre de Cristo. Yo no tengo ninguna autoridad sobre los demonios, pero el que está dentro de mí es mayor que el que está en el mundo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por explicarnos claramente esta geografía cósmica que existe en la Biblia y que es real, donde las naciones fueron divididas en Babel. Levantaste una nación que fue Israel. Pudo haber sido cualquier nación, pero en tu soberanía escogiste la más pequeña del mundo, la más indefensa, para demostrar que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Israel fracasó y enviaste a tu Hijo Jesucristo a reconquistar las naciones por medio de la predicación del Evangelio. Este fenómeno que tuvo lugar en Pentecostés, ese era el propósito detrás de Pentecostés, que ahora el Evangelio sería escuchado en italiano, en francés, en español, en alemán, en todo coreano, en todos los idiomas, en mandarín, que es China, en hindú. ¿Por qué? Porque ahora tú querías recobrar lo que sucedió en Babel, que ahora las naciones que obedezcan a Dios y que sigan el Evangelio y a Jesucristo serán bendecidas. Dios bendice la nación cuyo Dios es Jehová, y nosotros, su pueblo, somos los únicos, no hay más, que podemos cambiar la situación de nuestra nación. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio y de nuestras oraciones. Oremos por México, por nuestros gobernantes. No los critiquemos, oremos por ellos, porque solo Dios los puede cambiar. Solo Dios puede lograr que pueda haber paz y que pueda haber justicia. Y muchas veces no la hay por la negligencia, por la apatía, por la carnalidad de los mismos cristianos. Y Dios permite muchas veces la persecución
para que a través de la persecución podamos entender que necesitamos vivir cerca de Él y poder elevar nuestra alma cada día diciéndole: Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Te pedimos por México en este momento, Señor. Te pedimos por el gobierno del Estado de México, por el gobierno federal. Oramos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por su esposa, su matrimonio y sus hijos. Que tú, Señor, los alcances con tu evangelio. Oh Dios, que cambies la mentalidad de los senadores y diputados. Te pedimos por cada uno de ellos, por cada gobernante de cada estado de México, para que puedan ellos cobrar conciencia que solamente tú eres Dios, y que cuando un gobierno se une a la Biblia, manteniendo la separación de iglesia y de Estado, ellos reconocerán la necesidad que tienen de nosotros de poder cambiar a través del evangelio los corazones de las personas que poblan nuestra República Mexicana. Y en este momento, si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo, y los que nos ven por la televisión, ábrele tu corazón ahora. Ábrele tu corazón a Jesús. Ya no vivas más sin Él. No vivas en rebelión ya. Ríndete ya. Hoy que tu corazón está preparado, ven a la cruz y dile: Señor, mi Jesús, mi precioso Jesús, gracias.